decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en Aragón, y moderará esta primera mesa Manuel Liadana, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, vicepresidente del Patronato del Colegio Mayor Miraflores. Sí, muchas gracias, Ramón. Muchas gracias, Jaime, por vuestra bienvenida y vuestra acogida aquí en Mobility, que tiene. El otro día estuve en el tercer aniversario y la verdad es que me gustó mucho el lema, que era un sueño muy real, ¿no? Pues bueno, vamos a ver si hoy somos capaces de que ese sueño real lo traslademos de Mobility a la conexión central del Pirineo, ¿no? También agradecer a la eurodiputada que nos acompaña y bueno, muchas gracias a todo el público, porque realmente pues estamos encantados de que esa sociedad civil tenga el poder de movilizar los recursos necesarios para una infraestructura que consideramos que es muy necesaria. Bueno, entonces voy a empezar, que no habéis venido a escucharme a mí, habéis venido a escuchar a los ponentes, que son de una gran altura técnica. Entonces empiezo por Rafael López Guarga, por proximidad, que, como ha dicho, es el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en Aragón. Es también vicepresidente de la Asociación Alianza Corredores y ha sido jefe de la demarcación de carreteras del Estado en Aragón, presidente del Comité de Túneles de la Asociación Técnica de Carreteras y además ha sido director de obra del túnel del Somport, túnel internacional del Somport, que es una buena referencia para la infraestructura que estamos hablando. Por otro lado, nos acompaña también Iñaki Barrón, de Angoiti, también es profesor y consultor internacional en materia de ferrocarriles, presidente técnico de la Comisión Técnica de Corredores, de la Alianza de Corredores, y presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. Ha trabajado en Renfe durante 41 años, durante más de 20 años ha estado en la Unión Internacional de Ferrocarriles en París, con lo cual tiene una buena experiencia tanto española como francesa, lo cual nos viene muy bien. Y vamos a pasar un poco a las preguntas. Vamos a ver. ¿Cómo ven ustedes, o cómo veis vosotros, perdón, la situación de las infraestructuras de transporte en la península ibérica y sus expectativas para la mejora de la conexión con Europa? Rafael, si quieres. Bueno, es una pregunta que en estos momentos, es decir, cómo vemos el tema de las infraestructuras de transporte en España con todo lo que está cayendo después del accidente de Adamuz y las carreteras, cómo vemos que están detrás de estos temporales, el decir cómo están, ¿no? Pero bueno, al margen de esta anécdota que es puramente circunstancial, yo quiero tranquilizar a la gente, a los ciudadanos, de que tanto nuestra red de carreteras como la red ferroviaria es una red robusta y madura y bueno, pues están pasando ahora una pequeña situación crítica, pero creo que es perfectamente fiable y que ha colaborado en su construcción pues la participación de numerosos técnicos multidisciplinares muy conocedores de la materia. Respecto a cómo veo, digamos, desde el punto de vista estratégico, la situación de las infraestructuras ferroviarias en España, pues tanto la ferroviaria como la carretera siempre ha sido un poco radial, ¿no? Siendo Madrid que nos captaba todo y ir al centro de la península o de España y casi de la península. Entonces habría que tender hacia una red más transversal. Ferroviariamente siempre, luego quizá Iñaki lo puede decir mejor, desde Alianza siempre decimos que falta planificación. Yo no sé si realmente hay una planificación ferroviaria para la transversalidad. Sí que desde el punto de vista de carreteras, por lo menos en lo que a autovías del Estado se refiere, sí que está esa transversalidad, pero quizá también falta planificación. Yo que he pasado toda mi vida en la carretera y mucha parte de ella, gran parte de ella, en el Ministerio de Transporte y Fomento, tengo que decir que he vivido varios planes. Los políticos decían que eran planes de carreteras, pero realmente yo creo que el único que de verdad fue un plan fue el plan de 84-91, que fue el plan socialista de Felipe González, que no se llegó a terminar. Tenía 4 grandes actuaciones, que eran las autovías de primera generación, que eran la duplicación de las radiales existentes, estaban los planes de acondicionamiento, que eran las carreteras convencionales, pues que eran unos trazados, algunos decimonónicos,
pues para intentar ponerlas pues, con radios y características geométricas mínimas. El plan de rehabilitación y conservación, que era un poco lo que se está haciendo ahora aquí en Aragón, en el plan de los itinerarios, de un poco lavar la cara de las carreteras, y luego las variantes de población. Bueno, esto, a raíz de aquello, los ministros que vinieron después, tanto de un partido como de otro, pues siguieron tirando de aquel carro, pero realmente tampoco ha habido una planificación definitiva. Entonces, pues bueno, eso pues es otro tema que está totalmente resuelto, pendiente. En cuanto a los viajeros, el tema está resuelto. Yo creo que en la península ibérica, en estos momentos, los viajeros, tanto en carretera como en ferrocarril, nos movemos razonablemente bien. Pero las mercancías, pues es tremendo, ¿no? O sea, en España solamente el 4% de las mercancías se mueve por ferrocarril, que está bajando, y esto es contradictorio con los objetivos de la Unión Europea, que en el 2030 pretendían que fuera el 10%, y sin embargo ya solo faltan 5 años y estamos bajando. Entonces, por lo tanto, esto lo tenemos que resolver, y es un problema pues, que está sobre la mesa y habría que intentar resolverlo. Muy bien, muy bien. Gracias, Rafael. Iñaki. ¿Puedo decir una cosa? Sí, si quieres, por supuesto. Curiosamente, desde el punto de vista del ferrocarril, el mejor plan reciente que se han hecho en España es el PTF, Plan de Transporte Ferroviario, también en los años 80, paralelo al que acabas de comentar de carreteras, y que era un buen plan y que bueno, pues no ha tenido continuidad. Efectivamente, ahora mismo en ferrocarriles estamos, creo que necesitados de un plan consensuado y aprobado y publicado de ferrocarril, de transporte ferroviario y de infraestructura ferroviaria. Pero bueno, ahora comentaremos si quieres. Vale. O sea que coincidís que falta planificación en ambas infraestructuras. Vale. Otra pregunta, para ti, Iñaki, ¿qué representaría la conexión central pirenaica por ferrocarril desde el punto de vista de conectar las dos redes, España y Francia, que parece que sea evidente, pero supongo que tendrá su complicación? Hombre, visto desde Aragón, es un proyecto histórico, emblemático, y para los aragoneses, pues para nosotros es una necesidad casi vital, como lo ha sido desde la época de los romanos, que se ha comentado esta mañana, ¿no? Lo que pasa es que hay que hacer un zoom y hay que ver qué papel jugaría esa pieza dentro de la red europea, ¿no? Ya francesa y peninsular, que cuando hablamos de España hay que hablar de España y Portugal, ¿no? Yo creo que es muy importante tener una tercera vía importante de conexión ferroviaria. Pues eso yo creo que es más que evidente, pero bien conectada con la red francesa por un lado y con la red española por otra. Y yo creo que el papel que iba a jugar iba a ser sumamente importante. Pues primero, como alternativa a casos de incidencias, ya no nevadas o conflictos sociales o de cualquier otro tipo, también para especializar determinados tráficos, que pueden, igual que hay algunos que pueden tomar una autopista por la Junquera o una autopista por Hendaya, pues se podría distribuir el tráfico de una manera mucho más equitativa. Y luego creo que estamos necesitados de capacidad ferroviaria, como acaba de decir Rafael, no ya en los pasos transpirenaicos, sino en la red ferroviaria en general en Europa. En España tenemos, como acabas de decir, no de 4, ojalá tuviéramos el 4 porque vamos bajando, debemos andar ya por el 3,5 por ahí. Y sorprendentemente seguimos bajando, pero en el resto de Europa no estamos en una manera mucho más boyante. Es decir, en Francia está un poquito más, en Alemania quizá un poquito mejor, pero en general en Europa hay que mejorar mucho. Y yo creo que esta es una pieza clave de conexión no entre dos países, sino en medio de esta maraña, de esta red europea de ferrocarril, que en el fondo es lo que estamos reivindicando desde esta alianza de corredores, ¿no? Muy bien. ¿Tiene alguna cosa que quieres comentar? Yo querría aportar a lo que ha dicho Iñaki algún dato, porque de las expectativas que tenemos, bueno, está aquí Rosa, eurodiputada, como no cambien mucho las cosas, pues de expectativa ninguna. Y eso es un verdadero fracaso, porque yo creo que lo que habría que intentar es que esto fuera inmediato. O sea, en estos momentos, en 400 kilómetros, 450 de barrera pirenaica, no tenemos más que de verdad consolidados los dos pasos extremos. Cuando tú tienes en los Alpes, en 150 kilómetros, tienes 7 pasos importantes fronterizos y ferroviarios. Entonces, en los otros extremos pasa el 96% de las mercancías, que en estos momentos están transportando unos 100 millones de toneladas al año, de los cuales el 52% pasan por la Junquera o por Portbou, en este caso de ferrocarril, y el 44% por Hendaya.
Pero es que las expectativas, si además la economía y más en Aragón sigue funcionando como está previsto, es que para el año 2040 haya 122 millones de toneladas. O sea, está claro que si no tenemos otra alternativa, pues esto está colapsado, no va a poder funcionar. Entonces, dentro de la planificación, que el túnel de la Baja Cota se puso en la planificación europea en 2003, y luego, a petición del propio país, que en la Unión Europea estaban un poco escandalizados, porque ha sido el único caso que el propio país que ya estaba planificada una infraestructura, el propio país solicita quitarla. Esto se quitó en el 2011. Bueno, tanto así que el Brennero, el túnel que une Italia con Austria, que estaba en el mismo plan que en su día se puso la travesía central, en estos momentos han calado el túnel. O sea que nosotros podíamos estar muy avanzados. Pero bueno, ahora mismo en los papeles que circulan por la Unión Europea, la travesía central está prevista en el 2050. Entonces yo lo que invitaría al esfuerzo de los que, aparte de los que estáis dedicados al tema político y como ha dicho Jaime Armengol, a la sociedad civil, habría que intentar que ese 2050 no sea para empezar a hablar de esto, sino que el 2050 habría que cortar la cinta como muy tarde. Porque creo que en ese periodo de tiempo es posible y es que además lo necesita la península ibérica y lo necesita Europa para mejorar toda la conexión entre los países. Muy bien. Vamos a ver, hablando concretamente de la travesía central, ¿cuáles son las razones poderosas? ¿Cuáles consideráis vosotros que son las razones poderosas para establecer esa conexión con respecto a las laterales que tenemos, de los extremos? ¿Cuáles son, tanto a nivel técnico, la viabilidad técnica, logística, de transporte, etcétera? Lo que hay ante todo es, desde el punto de vista ferroviario, una absoluta necesidad de capacidad. El ferrocarril compite por capacidad. El ferrocarril del siglo XXI tiene que competir. No es el siglo XIX donde había ferrocarril o no había nada. Tiene que competir y ser eficiente. Entonces, esa competitividad y esa eficiencia le viene de su principal característica, que es la capacidad. Un tren en Europa, que comparado con los que funcionan en otros países como en Estados Unidos, puede transportar 50 camiones. En Estados Unidos estamos hablando de 100 camiones, 200 contenedores. En Europa eso no se puede ni soñar, pero podemos aspirar a tener trenes pues, de 50, 60 contenedores. Eso aporta una gran capacidad al sistema de transporte en general. Entonces, si al ferrocarril no le damos capacidad, hasta ahora le estamos dando reglamentos y leyes. Hay que darle excavadoras, hay que darle locomotoras, hay que darle recursos de circulación, hay que darle conexiones, hay que darle estaciones intermodales. Cuando tenga esa capacidad, nos va a importar muy poco que sea un 5, un 10 o un 15% de la participación en el mercado. Va a estar jugando su papel, que es el que estamos reivindicando. Lo que tenemos que hacer es ejecutar esas intenciones que estamos diciendo desde hace muchos años y que no acaban de plasmarse. Y entonces necesitamos dar capacidad, y la travesía central, ya sea en alta cota, en baja cota, alta capacidad o como sea, es absolutamente necesaria para poder aportar capacidad al sistema ferroviario europeo, no ya de Aragón o español o peninsular. Entonces yo creo que esa mentalidad hay que tenerla presente. No estamos compitiendo con Cataluña ni con nadie para ver quién da más capacidad, si este dinero que venga para aquí, lo que hace falta es darle capacidad al sistema en general. Y si no hacemos eso, pues seguiremos como hasta ahora, saturando carreteras, y el ferrocarril necesita no ya esa conexión, sino necesita una red a los dos lados de los Pirineos. O sea que realmente es una visión de zoom la que hay que hacer y es absolutamente imprescindible, yo creo, si queremos seguir siendo competitivos y de una manera genérica, no cumpliendo ya un objetivo del 20%, 30%, 2030, 2050. Hay que pensar en el futuro. Las expectativas económicas van a seguir creciendo, cada vez va a haber más movimiento de personas y de contenedores y de otro tipo de mercancías, y si no somos conscientes de eso y nos preparamos, no vamos a poder aportar, no ya el ferrocarril, sino el transporte no va a estar a la altura de lo que la sociedad necesita. Y eso además hay que verlo ya, hay que verlo porque los proyectos empiezan hoy y se acaban cuando se acaben, en 10 años, en 15, y duran 80, 100, 200 años. O sea que estamos pensando
en algo que es mucho más trascendente y que nosotros probablemente no veremos terminado, pero hay que empezar a hacerlo como nuestros antepasados del siglo XIX empezaron a construir ferrocarriles que estamos malamente aprovechando hoy. Rafael, tú. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Iñaki, pero también quería resaltar que este aumento de capacidad, que es absolutamente necesario, sobre todo porque están colapsados los extremos, aparte de que hay que asumir ese incremento de 22 millones de toneladas que se espera para dentro de unos años, es que con la travesía central seríamos capaces de descongestionar los extremos, algún estudio que se ha hecho del orden del 15%. ¿Por qué? Porque además de esa propia descongestión podríamos captar tráfico del que viene por el Mediterráneo, por el canal de Suez, podríamos aprovechar la capacidad de los puertos mediterráneos, Valencia, Cartagena, incluso Barcelona, y pues salir por la parte central. Pero es que además, como este corredor iría unido, sería Algeciras, Madrid, Zaragoza, Pirineos, pero también Sines en Portugal, en Madrid, Sines, podríamos captar el tráfico del Canal de Panamá, que en vez de ir al puerto de Rotterdam, que es lo que hace ahora, vendría al de Portugal y saldría por los Pirineos. Por lo tanto, yo creo que este eje es estratégico y es un tema de exigencia nacional, no es un problema de Aragón, es un problema nacional e incluso europeo. Y de Francia también, porque nosotros europeo. Siempre pensamos de los Pirineos para abajo, de los Pirineos para arriba, y creo que hay representantes franceses. Pero hay una cosa que yo aquí querría matizar. Antes ha comentado Jaime, cuando el túnel de Somport, que todos teníamos tantas expectativas y que decíamos que iba a salir para adelante, pues desgraciadamente la carretera en Francia está como está. En estos momentos el tráfico es pequeño, está pasando del orden una IMD de unos 1.200, 1.300 vehículos, pero 400 camiones. O sea, no nos olvidemos que por el túnel de Somport están pasando el año del orden de 1,5 millones de toneladas en camión, ¿no? Entonces, claro, dice, es que Francia no ha hecho nada. O sea, ¿cómo es posible? A mí me parece muy bien que haya hecho Francia nada, pero ¿cómo es posible que el eje del Somport, que cuando digo del Somport es la autovía que tenemos de Valencia, Teruel, Zaragoza, ha sido financiada por la Unión Europea? El eje 16 se puso de interés europeo y de pronto Francia dice, pues yo no cumplo. ¿Cómo? Pero para eso está la Unión Europea y el Gobierno europeo. Dice, oiga usted, que esto lo hemos pagado, está aprobado dentro de la planificación europea, usted lo tiene que cumplir. Porque a nosotros nos dan cañazo cuando no cumplimos. Nos dan cañazo a los estibadores, nos dan cañazo a no sé qué, y Francia parece que tiene bula. O sea, que no es un problema solo de los franceses. Muy bien. Muy bien. Otra pregunta está centrada, bueno, en las dos cosas. Que conteste luego los franceses. Desde el punto de vista de explotación ferroviaria y carretera, ¿qué dificultades presenta esa unión ferroviaria y de carretera para el paso de la travesía central de gran capacidad? ¿De qué? No, o sea, desde el punto de vista de explotación ferroviaria, ¿qué dificultades presenta esa unión? Desde el punto de vista ferroviario, hoy día, si lo que se hace es la opción cero, que sería reabrir la línea de Canfranc, pues tiene una serie de dificultades, lógicamente, de trazado. En la parte francesa, en la parte española también, pero en la parte francesa pues tiene una dificultad de trazado, pero que esas dificultades se resuelven. Es decir, que es que no nos preocupemos de decir, no, es que como hay una pendiente de 40 milésimas y un radio de no sé cuánto, bueno, puede circular. Lo que pasa es que a grandes males, grandes remedios. Es decir, hay que darle los recursos necesarios de tracción, de explotación, de apartaderos. Es decir, y entonces, es verdad que es una línea difícil, pero funciona. De hecho, ha funcionado en el pasado. Es decir, que con recursos técnicos muy inferiores a los que hay hoy día. Eso sería la línea de Canfranc tal y como la hemos visto hasta el año 70 y como, bueno, a mí personalmente me gustaría volver a ver abierta. Pero es que además de eso, si queremos aportar esa capacidad de la que hablábamos y queremos darle esa flexibilidad y esa operatividad, bueno, pues hay que hacer un diseño ferroviario adecuado. Y el diseño ferroviario adecuado, hombre, pues el trazado pues es lo que es y luego la explotación se tiene que adecuar, lógicamente. Pero lo más importante son las conexiones, es decir, dónde conecta y con qué. En el lado español lo tenemos más o menos claro, puede conectar con varias líneas que tenemos, a ver si nos las abren una santísima vez y no las vuelven a cerrar. Luego estas cierres temporales por obras que se ha puesto tan de moda últimamente, pero bueno, pues en España más o menos lo sabemos. En Francia quizá esté un poco más complicado porque no tiene ninguna troncal norte-sur que acabe en Po, pero bueno, pues hay conexiones también y hay formas de conectar. Es decir, yo creo que lo importante es hacer un buen diseño de explotación
que es lo necesario en el ferrocarril, en todo caso. Y así como la carretera, tú diseñas la carretera y luego se explota, pues según el tráfico que haya, pues hay atasco o no hay atasco, pero el ferrocarril tienes que tenerlo milimetrado desde el minuto 1, el minuto 0, vamos, en el momento en que concibes el proyecto, tienes que saber lo que vas a llevar. Hay que hacer un buen diseño de explotación y, bueno, pues tan difícil como eso. O sea, yo creo que al final... El tema de anchos en... bueno, por supuesto. O sea, el ancho de vía tiene que ser homogéneo, tiene que ser el ancho de vía estándar europeo, lógicamente. En Francia ya lo saben y no tienen ese problema. Nosotros sí. No sé por qué no hemos cambiado el ancho de vía de la línea de Canfranc después de estar 2 años cerrada y gastar 200 millones para dejarla como estaba. Pues hemos perdido una buena ocasión de haberla renovado en ancho estándar europeo, con lo cual ya tendríamos abierto una posibilidad de conexión mucho más abierta y mucho más fácil que lo que tenemos en este momento. Pero bueno, pues eso se puede acometer. Y luego otro tema importante son los gálibos y las dimensiones de los trenes. Es decir, los parámetros que definen al ferrocarril fundamentalmente la capacidad son la longitud de los trenes, la masa por eje, el gálibo de carga, o sea, las dimensiones exteriores de los vehículos. Y bueno, pues es una de las cosas que tiene que formar parte del pliego de condiciones de ese diseño ferroviario que se tenga que hacer, ¿no? Vale. No tanto la velocidad para las mercancías no es importante, a pesar de que en la Unión Europea se ha establecido que las mercancías tienen que ir a 120 o... No, las mercancías tienen simplemente que no pararse. No pararse. Si se paran tren de mercancías la hemos liado malamente. Los viajeros sí, para los viajeros 1 minuto, 5 minutos puede ser crucial para entrar o salir del mercado. Las mercancías que pasen, ¿a qué velocidad va un barco? Bueno, pues a 15 kilómetros por hora, a 20, pero no se para, continúa y llega en 10 horas, 100 horas, llega a su destino. El ferrocarril de carga, una vez más hay que decir, es como el animal de carga, como un barco, es decir, que necesita que le dejen pasar y que ande. Entonces, con esas condiciones, pues hay que hacer un buen diseño ferroviario y que pasen los trenes, y dejar simplemente pasar. La clave está en las conexiones también, es decir, que según donde conectes en el lado español y en el lado francés, ese eje transpirenaico, según donde conecte y con qué, de eso dependerá el que funcione o no funcione. Muy bien. Rafael, ¿quieres comentar alguna cosa? ¿No? Desde un punto de vista internacional, ¿cómo se podría impulsar a nivel de Francia, península ibérica y Europa la reactivación de este corredor? Bueno, esto ya lo hemos dicho, o sea que tiene que ser a nivel de gobiernos, que estén de acuerdo pues el gobierno español y el gobierno francés, incluso el portugués, ¿no? Pero y sobre todo el apoyo de la Unión Europea, y para eso habría que hacer el apoyo también de la sociedad civil. Ahora tenemos una circunstancia que creo que deberíamos de aprovechar, que va a haber fondos en la Unión Europea, que yo creo que ya hay abiertos programas para el tema de defensa y de la movilidad militar. Entonces, una travesía central en los Pirineos podría tener un uso doble, el uso de mercancías y el uso militar, pero incluso después de lo que hemos visto cuando tuvo lugar el apagón y el problema de las conexiones eléctricas, podría tener un triple alcance. O sea, además de lo que acabo de decir, también podría, luego nos hablará el representante de Red Eléctrica, la posibilidad de aprovechar esta travesía para una conexión. O sea, que realmente es poner... Precisamente hoy había prevista una defensa de alianza de corredores en Bruselas, porque hicimos una petición para que se nos fuera, como sociedad civil, que nos oyeran la voz, y ya hubo una comparecencia hace unos meses, pero ahora nos habían vuelto a convocar. Precisamente como los eurodiputados están aquí hoy, pues para petición propia se ha pospuesto, pero bueno, eso tendría que ser el primer paso para que de alguna manera los gobiernos actual y los que pudieran venir, pues que lo defiendan fehacientemente. Y hay que decirlo y no hay que tener pelos en la lengua. O sea, el tema es un tema de España, y es un tema que tendría que haberse puesto ya en marcha hace 40 años. Y yo estoy casi convencido que cuando esto se retiró en el 2011 fue por presión de Cataluña, sobre todo. Entonces, nos tenemos que olvidar de este tema, o sea, tenemos que defender los intereses nacionales y por encima de los intereses particulares. Y esto es lo que hay que romper. Y si no se rompe esto, pues evidentemente no hay nada que hacer. Yo, si me permites, creo que hay un problema, y es que tenemos planes transeuropeos, pero no tenemos proyectos transeuropeos. Es decir, eso el Tribunal de Cuentas Europeo ha reprendido a prácticamente todos los países
porque al final todo se traduce en proyectos de España, proyectos de Francia, proyectos de Portugal, proyectos de Italia. Lo que tiene que haber son proyectos que cosan las fronteras. Realmente no que hagamos nosotros un túnel o una carretera que llegue hasta aquí y luego ya los franceses o los alemanes o quien sea que hagan otra cosa. Tenemos que hacer proyectos de verdad, de arriba abajo, es decir, de origen a destino. Yo creo que uno de los grandes frenos que hemos tenido siempre ha sido el pensar: esto forma parte de un eje europeo, yo hago hasta aquí y luego los demás ya harán. No, así ya está visto que no funciona. O sea, yo creo que no solamente hay que hacer una planificación de un corredor que está pintado en un mapa, sino que hay que hacer pues, las obras, los proyectos físicos que cosan fronteras, no que se queden en la frontera y luego el vecino a ver qué es lo que hace, ¿no? ¿Y esa qué manera habría de hacerlo? O sea, con ese proyecto transnacional, o sea, con una comisión de existen técnica. las asociaciones de interés económico, pues de la misma manera podrían existir pues, proyectos como se hizo el TP Ferro en su día, pues una empresa multinacional que asuma el diseño y la construcción, incluso la explotación de una parte de la red. Es decir, ¿por qué no? En el caso de TP Ferro, que ya no se llama TP Ferro, se hizo un Figueras-Perpiñán. Bueno, pues ¿por qué no hacemos un Zaragoza-Po, por ejemplo, ¿no? Y concebido como un proyecto Zaragoza-Po, digo Zaragoza, o Huesca-Po, o Huesca-Olorón, en fin, no lo sé, pero que sean proyectos que tengan un origen y un destino independientemente de la frontera, porque si nos quedamos en la frontera, los tiempos de un país y de otro no son los mismos, la forma de planificar en Francia no es la misma que en España. Bueno, en Francia se planifica, en España no. La forma de discutir, yo he vivido en Francia proyectos de DUP, debate de utilidad pública, declaración de utilidad pública, y bueno, pues llevará el tiempo, pero al final todo el mundo sabe lo que se hace y cuándo se hace y cómo se hace, o que no se hace. En España aquí viene el ministro y dice: yo prometo que haremos no sé qué, y va y lo hace, o no. Pero así no se planifica. Yo creo que eso es una de las cosas que nos diferencian de los franceses, la forma de planificar y la forma de ejecutar los proyectos, ¿no? Luego nosotros tenemos cambios de todo. Nosotros nos permitimos, como los proyectos duran 10, 15, 20 años, pues en ese periodo pues podemos cambiar el proyecto de arriba abajo. En Francia se respeta y el presupuesto se respeta. Si se hace, se respeta. Y todo el mundo sabe cuándo empieza, cuándo se acaba. Es decir, yo creo que eso también beneficiaría a esta manía que tenemos en España de hacer las cosas así como sale, pensando en el próximo titular de periódicos, ¿no? Yo creo que, en fin, es un poco cruel decirlo así, y yo como español me da mucha pena tener lo que decir, pero yo que he vivido 20 años en Francia, 20 años y medio, pues ahí he visto que las cosas funcionan de otra manera, más rápido, más lento, pero con una forma de entender, de participar. Quizá un proyecto transnacional de este tipo pues, probablemente sería eficaz para a la francesa, por supuesto, Sí. Para poder hacer las cosas de una forma pragmática. Sí, Iñaki, estoy totalmente de acuerdo, pero para eso hace falta voluntad política. Sí, claro. O sea, yo tengo la experiencia de cuando construimos el túnel de Somport, que así como la explotación pues está con la problema que hemos hablado, la construcción, el proyecto y la obra, eso funcionó como un reloj, funcionó de cine. Entonces, ¿cómo se resolvió a nivel de estados? Se creó una comisión mixta, entonces se llamaba comisión mixta, ahora es comisión intergubernamental, que es la que se dedica a la explotación. Entonces, había 5 miembros en parte española, 5 miembros en parte francesa, había además de 3 ministerios distintos. Y teníamos, se publicó en el boletín una especie de estatutos, una especie de competencias que tenía esta comisión, y bueno, y nosotros peleábamos mucho, con los franceses discutíamos barbaridades, y sobre todo romper ese chauvinismo, no veas tú las discusiones y las horas que nos llevó aquello. Creo que España dimos la talla y quedamos en muy buen lugar. Pero bueno, ¿qué ventaja tenía eso? Pues que nos reuníamos y decíamos, oye, que creemos que debemos de hacer esto o que ahora hay que ampliar no sé qué. Entonces tú ibas al ministerio, yo iba a la Dirección General de Carreteras, que si hubiera ido por una carretera normal del ministerio, pues hubiera tenido que hacer determinados esfuerzos para conseguir lo que pedía, pero decía, no, es que esto lo ha aprobado la comisión mixta. Ah, pues si lo ha aprobado la comisión mixta, de acuerdo. Entonces la solución está en que realmente, por voluntad política de los dos países o incluso con el paraguas de la Unión Europea, se cree una sociedad o la plataforma que tú quieras para poder hacer esta infraestructura. Es que eso, como bien dices,
Hay una gran diferencia entre los proyectos de carretera y los proyectos de ferrocarril. El proyecto de carretera lo puedes hacer por tramos. No, pero eso no, este tramo, era todo uno. Pero tú te haces el tramo de Zaragoza no sé dónde a Jaca, de Jaca a Canfranc, el túnel, y luego en Francia se hace del túnel a no sé dónde, eso se hace por tramos. El ferrocarril, como hagas eso, no haces nada. Hay que hacer el proyecto completo. Que No, es lo pero que justamente podría ser se una sociedad para hacer el proyecto completo. Lo que has dicho tú antes. En ferrocarril, sí, en carretera. No, sé si exactamente. funciona. Pues el itinerario Zaragoza-Toulouse o no sé qué, pues desarrollelo. En ferrocarril, desde luego, si no haces eso, no haces nada. Aquí por lo menos hemos hecho la parte española. Si hubiera sido ferrocarril, no hubiéramos hecho nada, que en el fondo es lo que tenemos. O sea, tenemos un ferrocarril de chicha y nabo que no sirve para gran cosa, ¿no? Yo creo que hay que acometer un proyecto efectivamente con una voluntad política y con una voluntad, pero una voluntad política con visión europea, no con visión del gobierno de España, ni del gobierno de Aragón, ni del gobierno de no sé dónde. Hay que hacer, bueno, pues en la red europea falta un tramo importante que puede aportar y dar mucho juego al tráfico ferroviario y al tráfico en general, de transporte de personas y sobre todo de mercancías. Si asumimos eso y creamos esa herramienta, esa entidad o ese, pues no sé cómo llamarle, consorcio, como se le quiere llamar, podremos algún día hacer, siempre que mantengamos en el tiempo esa decisión de hacer las cosas, porque eso va a durar y va a llevar tiempo, ¿no? Pero con un objetivo concreto de transportar y de planificar el transporte que se va a realizar. Si no hacemos eso, seguiremos como hasta ahora, con jornadas, vendremos a Zaragoza y muy contentos de estar aquí y iremos a no sé dónde a volver a debatir, pero seguiremos dándole vueltas a lo mismo como llevamos desde el año 70, ¿no? De 55 años. Muy bien, muy bien. Una pregunta más. ¿Qué principales dificultades técnicas consideráis que puede haber, sobre todo por la experiencia que tú tienes, Rafael, en construcción de túneles, para ejecutar esa travesía central? Desde el punto de vista técnico, ninguno. Bueno, los túneles... No, el túnel hoy día es una obra como otra... hoy día se hacen como churros los túneles. No. O sea, aquí en España hemos hecho el túnel de Guadarrama, 28 kilómetros de túnel, bitubo, porque son dos tubos. Me parece que ese era de un diámetro de 10,80, 11 metros, me parece que era. Hicimos Pajares, 23 kilómetros de túnel, con un terreno muy difícil. O sea, Guadarrama era más o menos bueno, pero Pajares un terreno muy difícil, con mucha agua. O sea, y hemos pasado casi desapercibidos. O sea, yo te garantizo que en Francia te hacen, o en cualquier país de Europa, te hacen un túnel de 28 kilómetros y vamos, es que es la bandera nacional durante ese periodo. Entonces, hacer en el Pirineo, se hizo allí un estudio que hizo el Gobierno de Aragón cuando estaba Rafael de consejero, me parece que había 7 alternativas, al final no sé si alguna se concretaba y tal. Yo tengo una en la cabeza, no la voy a decir aquí, pero creo que debería ser la buena. Entonces, bueno, atravesar el Pirineo no hay ningún problema, o sea, tenemos unos terrenos con una RMR muy elevada, con unas rocas de una resistencia de unos 1000 centímetros cuadrados, o sea, 100 megapascales, y realmente con las tuneladoras que hay hoy día, serían unas toneladas de roca, pues se pueden hacer del orden de 700 metros al mes. Entonces, ¿qué tiempo lleva comprar la tuneladora y montar la tuneladora? Puede llevar un año. Y luego tú, pues un túnel de 40 kilómetros a 700 metros al mes, pues haz la cuenta, pues 40 y tantos o 50 meses. O sea que desde el punto de vista técnico no hay ningún problema. Y desde el punto de vista económico, tampoco hay ningún problema. Porque, como decía un decano anterior a mí, Julián López Bavier, dice, los problemas de dinero no son problemas. Oye, siempre hay alguien que pone el dinero. Entonces, esto está valorado del orden de 17.500 millones de euros. Oiga, 17.500 millones de euros, que debe ser el 1% del PIB, no sé cuánto, eso en la cantidad de tonterías que se está gastando el dinero hoy día, eso son calderillas. O sea, eso si no se invierte, o sea, en el corredor mediterráneo, que todavía no está terminado y encima no sabemos cómo va a funcionar, ya se han gastado 12 o 14.000 millones de euros y no sabemos, o sea, que no hay problema, no hay problema. Entonces, yo tenía apuntado aquí una frase que leí, la tenía para una presentación que había preparado, que había leído de Santiago Ramón y Cajal, que no sé qué problemas debía de tener él en aquel momento, y decía, no hay escasez de medios, sino ausencia de voluntades. Entonces, yo creo que aquí pasa lo mismo. O sea, no hay problemas ni técnicos ni económicos, pero lo que hace falta es voluntad. Suscribo completamente.
completamente. Además, cuando un político quiere quedar bien, presume de haber gastado no sé cuánto. Hace unos días el presidente del gobierno decía, íbamos a gastar 1.700 millones en mantenimiento y hemos gastado 5.000. Bueno, pues empléalos también en otra cosa. Es verdad que se está invirtiendo muchísimo dinero en ferrocarril que no está sirviendo, no digo para nada, porque para algo sirve, pero se están haciendo muchas... pues es como la bicicleta estática, ¿no? Que tú das pedales pero no avanzas, ¿no? Yo creo que hay que avanzar y comprarse una buena bicicleta e invertir. Y además la frase de Julián López Bavier me la has quitado porque yo la digo siempre también. Siempre le decía a sus ingenieros, decía, no os preocupéis por el dinero. No os podéis imaginar la cantidad de dinero que hay en el mundo. El mundo está lleno de dinero. Igual que dicen del agua. El agua es un bien escaso. Mentira podrida. El mundo está lleno de agua. Bueno, ahora estamos encima del agua. Nosotros mismos somos un no sé cuánto % de agua. Pero otra cosa es que abras el grifo y lo puedas beber. El dinero existe y está esperando proyectos buenos y razonables. Entonces, si tenemos un proyecto bueno y razonable y justificable, por supuesto que vamos a tener. No es un problema de dinero, es un problema de financiación. Eso hay que diseñar una buena arquitectura financiera, que para eso están los especialistas, y yo creo que la labor de todos, de los juristas, de los ingenieros, de la gente de la comunicación. Hay una frase que se me quedó en Francia, lo llevan muy bien, ese tema. Cuando están construyendo una línea de alta velocidad, tienen un departamento de comunicación que va haciendo periódicamente, y va haciendo periódicos, va divulgando en una página web y diciendo cómo va avanzando la obra, diciendo cómo va el presupuesto, diciendo toda la información que se necesite. Y una frase célebre de un colega francés de la SNCF decía, en la construcción de una línea de alta velocidad, en Francia al menos, el trabajo de la gente a cargo de la comunicación es tan importante o más que el de los ingenieros. Y la sociedad tiene que saber lo que se está haciendo y por qué y cómo. Y cuando tengamos eso claro, pues yo creo que hay mucha gente que no tiene claro lo que vamos a hacer, entonces es cuando se puede hacer y entonces entran en juego los financieros y las tuneladoras y todo lo que queramos, ¿no? Muy bien. Bueno, tenía la pregunta de la viabilidad económica, pero ya habéis contestado claramente que no hay ningún problema. Pues nada, no sé si queréis hacer un colofón o alguna idea que queráis recalcar de vuestras intervenciones. Únicamente desde el punto de vista del ferrocarril, yo siempre digo la comparación de la orquesta. El ferrocarril es una gran orquesta y tiene que estar todo perfectamente bien organizado, bien situado, todos tener muy claro lo que tenemos y lo que hacemos. Tenemos que tener claro lo que queremos hacer, tenemos que hacerlo y tenemos que mantenerlo. No somos conscientes de la importancia que tiene en España, en otros sitios yo no puedo hablar, la importancia que tiene mantener lo que tenemos como si fuera el primer día. Me encantaría que algún día nadie diga este tren es viejo, luego es una porquería, no lo quiero, sino que si este tren es viejo pero funciona, no viejo, puede tener 20 años, ¿no? Pero funciona y lo acepto y me parece perfecto, ¿no? Eso de decir tren nuevo, tren bueno, tren viejo, tren malo, eso hay que erradicarlo y eso se llama mantenimiento. Y eso, por más que a mucha gente le haya sorprendido una frase que he dicho hace poco, que el mantenimiento no se inaugura, esa frase es una frase típica, clásica de toda la vida del Ministerio Español de Obras Públicas y de Transportes actualmente, del MITMA o como se llama ahora. Es decir, que algunos se rasgan las vestiduras por decirlo, pero esa frase viene del Ministerio y lo tenemos que tener muy asumido. Mejor que no se tenga que hablar nunca del mantenimiento, porque como se tenga que hablar, malo, ¿no? Pues eso, tener el ferrocarril a punto, saber lo que queremos, saber qué le pide la sociedad al ferrocarril, hacerlo y mantenerlo. Vale. Rafael, ¿tú quieres? Sí, un poco en la línea de Iñaki. Sobre el mantenimiento de infraestructuras, a raíz de lo que hemos empezado, pues si a alguno le interesa, en Madrid el día 14 de abril va a haber una jornada específica para el mantenimiento, el 15 de abril creo que es, para el mantenimiento sobre el mantenimiento de las infraestructuras de carretera y ferroviarias, ¿no? Entonces, evidentemente es en lo mismo. O sea, ahora mismo me viene a la cabeza una frase que todos los días me dice mi mujer, porque en la zona donde yo vivo en Zaragoza tenemos la calle levantada hace un año y eso es un desastre, y entonces dice, yo no sé para qué levantan todas las calles y tal, que lo que tienen que hacer es que lo que hay, que lo mantengan y lo tengan bien, porque evidentemente el mantenimiento está un poco abandonado en todos los aspectos. Pero yo sí que querría
gustaría terminar diciendo que esto que hemos hecho hoy tendríamos que intentar conseguir hacer un foro importante con todas las comunidades autónomas que se verían afectadas por este asunto, como es Aragón, como es Cataluña, Valencia, Levante, Andalucía, Extremadura, todas Castilla-La Mancha, tener un gran foro. En Francia. Bueno, una aquí y otra en Francia, donde sea. O sea, que la sociedad civil, independientemente de que a los políticos y en el Congreso de Diputados y pudiéramos ser atendidos en las comisiones, que ya lo hemos hablado muchas veces en corredores, en las comisiones de obras públicas del Congreso, poder que la sociedad civil transmita al resto de la sociedad y a través de estos foros y los medios de comunicación esta necesidad. Y yo creo que así es como poco a poco pues, se va calando en la mente de las personas. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestras opiniones, muy contrastadas y muy buenas. A ver si nos hacen caso. A ver si nos hacen caso. Oye, muchísimas gracias.